Cuán maravilloso es nuestro Señor, que nos ama, amén. Y nos ha permitido estar aquí hoy para adorarle y escuchar su palabra. Es un privilegio estar aquí hoy en este lugar, amén. En esta mañana he titulado mi enseñanza, Decide marcar la diferencia. Amén. ¿Cuántos marcan la diferencia? Gloria a Dios. Es una decisión. Y quiero comenzar con una ilustración. Y dice que había un maestro que estaba dando una clase sobre la influencia y el carácter. Y sobre la mesa, el maestro tenía un vaso con agua limpia y tenía otro vaso con agua sucia. Entonces, el maestro vino y tomó tinta y la echó sobre el agua limpia. Y cuando echó la tinta sobre el agua limpia, el agua se contaminó. Y luego hizo otro experimento. Luego el maestro vino y tomó una gota de cloro y la echó en el vaso de agua sucia. Y poco a poco el agua comenzó a aclararse, comenzó a limpiarse. Entonces fueron dos experimentos que hizo. Y los alumnos se sorprendieron y le preguntaron al maestro que ¿por qué esa gota de agua había cambiado el agua sucia? Y el maestro le respondió, porque esa gota de agua, esa gota de cloro que cayó sobre el agua sucia es diferente. Y no se adapta a donde cae, sino que la transforma, sino que la cambia, sino que la limpia. Y esto nos trae una enseñanza, y es que nosotros no estamos llamados a adaptarnos a las cosas malas que hay en este mundo, sino que estamos llamados a transformarlo. Amén. Y tú eres como esa gota de cloro que debes cambiar en donde esté lo que te rodea. Debes transformarlo con tu estilo de vida, con tu forma de vivir. Y sabemos de que muchos de nosotros nacimos en una familia en la que no se conocía a Dios. Crecimos en una familia en la que se vivía como vive el mundo, tomando, mintiendo, pero todas esas costumbres vacías, sin esperanzas, todas aquellas cadenas que estaban a nuestro alrededor, por causa de que muchos un día escucharon de Dios y decidieron cambiar, hoy son diferentes. Hoy Cristo cambió sus vidas. Cristo nos transformó por su sacrificio, por un día Él venir a este mundo y por el sacrificio de derramar su sangre en la cruz por causa de nuestros pecados. Hoy nosotros somos diferentes. Por lo tanto, por causa de ese sacrificio, nosotros debemos en todo tiempo, en todo lugar, marcar la diferencia y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Ya que Él nos ha llamado a ser diferentes. Hoy nosotros brillamos en medio de la oscuridad y debemos transformar lo que nos rodea. Pero eso no sucede por accidente. Eso sucede por una decisión que tú tomas. Porque eres tú quien decide vivir diferente, cambiar tu vida. Porque desde un principio Dios nos dio libre albedrío
y nosotros hoy tenemos libre albedrío para tomar nuestras decisiones y debemos decidir a vivir diferente. Vamos a buscar en Mateo capítulo 5, verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. En mi Biblia tiene un título, ¿cuántos lo tienen? En mi Biblia tiene un título y dice, la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verdaderamente que Jesús sí habla bonito. Y mira lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dice la Biblia que en el Sermón del Monte, justo después de que Jesús habló de la bienaventuranza, estaban los discípulos allí y Él les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y es una expresión que tiene mucho significado, especialmente en lo que hemos decidido caminar y creer en un Dios. ¿Por qué tiene mucho significado? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Y investigando un poco, en los tiempos de Jesús existía algo muy preciado y valioso y ese era la sal. No era como hoy que nosotros vamos allá abajo y compramos y la sal es barata y compramos las bolsas que necesitemos. Dice que en aquel tiempo era diferente. En aquel tiempo la sal no se veía como se ve ahora. Y tenía muchos usos. Investigando, dice que la sal se usaba para preservar y conservar los alimentos. Aún se usa, pero en aquel tiempo la usaban más porque no había nevera. Entonces, como no había nevera, no había refrigerador, entonces ellos usaban la sal para preservar los alimentos, para que la carne durara más. Y es más, muchos hacen esa práctica actualmente de que vienen y compran la carne y la salan y se la llevan para el monte que allá en algunos lugares no hay nevera. Y la colocan en un palito y esa carne se ve conservadita, sequecita. Entonces, en aquel tiempo se usaba para preservar los alimentos. Y la sal preservaba esos alimentos para que se conservaran, para que no se dañaran, para que duraran más tiempo. Pero también la usaban para sazonar y dar sabor a los alimentos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos unos postres, que los postres son dulces, si ese postre no le echa el tantico de sal, ese postre no se siente igual. Cualquier dulce que usted haga, tiene que echarle el tantico de sal para que sepa diferente, para que tenga sabor. Y es más, usted hace una sopa y puede echarle todos los ingredientes, pero si no le echa sal, esa sopa no se le siente el sabor. Amén. Entonces, mire todo lo que hace la sal, todo el sabor que da la sal en donde cae. Otro uso que se le daba a la sal era para curar heridas, imagínense. Cuando alguien tenía una herida abierta que estaba sangrando o con dolor, para calmar el dolor le echaban sal y de esa forma se aceleraba el proceso de curación, de sanación. Y se dice que en la antigüedad la sal también era valiosa a tal punto que algunos trabajadores no les pagaban con dinero, sino que les pagaban con sal.
y de allí nace la palabra que conocemos hoy como salario, en la investigación que hice. Y aún en la Biblia se menciona que la sal simboliza firmeza y permanencia en los pactos. La usaban para hacer pactos de sal, imagínense. Entonces miren cuán valiosa era la sal. Y Jesús usa la sal para referirse a sus discípulos. Y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en que tenemos un Dios poderoso, los que hemos seguido a Cristo por causa de creer en Él, en su salvación, en todo lo que Él nos ha brindado, sabemos de que cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, la palabra hace un efecto en nosotros y nos transforma. Y cuando nosotros expresamos y transmitimos eso que Dios ha hecho en nosotros, eso ayuda a preservar la fe en otras personas. Entonces miren uno de los primeros puntos en los que podemos decir que nosotros somos sal. Ayudamos a través de lo que nosotros transmitimos y somos a conservar la fe en otros y aún en que otros, aquellos que aún no conocen a Dios, lo conozcan. Entonces miren, vamos viendo cuáles son esas comparaciones en las que nosotros colocamos en práctica el ejemplo de la sal y también en nosotros podemos ponerla en práctica con lo que hacemos. Y así como la sal preserva la comida, preserva los alimentos, nosotros somos llamados a preservar algo mucho más importante, y es la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad que nosotros preservamos? La verdad que nosotros preservamos es Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, cuando nosotros vivimos conforme a sus propósitos, cuando nosotros vivimos imitando su palabra, cuando le transmitimos a otros que hay un Dios que sana, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que vivimos diferente gracias a ese Dios, estamos preservando la verdad en un mundo lleno de mentiras y en un mundo lleno de engaños, en los que nosotros decidimos marcar la diferencia por creer en nuestro Dios. Amén. Entonces, nosotros somos la sal de esta tierra. Amén. Porque cuando nos encontramos con una persona que no tiene esperanza, porque cuando nos encontramos con una persona que está enferma, cuando nos encontramos con una persona que aún ha ido a los médicos y no ha encontrado una solución en la medicina, no ha encontrado una solución en la enfermedad y está pasando por muchos problemas, y nosotros le mostramos y le decimos, mira, hay un Dios que es un Dios de lo imposible y es un Dios que cambia y es un Dios que transforma. Le estamos mostrando que hay una esperanza, estamos cambiando el sabor de cómo Él está viviendo y le estamos diciendo, mira, hay un Dios de lo imposible que transforma y que te puede sanar, porque yo un día lo viví y me sanó. Entonces, miren, cuando nosotros decidimos marcar la diferencia, le estamos dando testimonio a otro de lo que Dios ha hecho en nosotros y estamos siendo sal. Porque le estamos ayudando a que Él cambie. Amén. Y sabemos de que nosotros somos sal, y a través de la palabra que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra boca, cuando le hablamos a otros que están pasando por problemas, que están pasando por una aflicción, que están pasando por una necesidad, nosotros a través de la palabra que transmitimos y que Dios nos ha dado,
estamos ayudando a que Él sane sus heridas, a que Él crea en que puede ser sano, a que Él crea que su familia puede ser diferente. Amén. Y así como la sal da sabor a nuestra vida, también debe darle sabor a este mundo. Es decir, debemos traer alegría, esperanza, amor con nuestra forma de vivir. Imagínense que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, usted habla con alguien que tiene mucha cercanía con Dios, mucha comunión, y usted habla con esa persona y usted se siente bien hablando con esa persona. Usted se siente tranquilo, se siente en paz, y aunque tenga muchos problemas, cuando habla con esa persona se siente diferente. Y es eso que Dios puso en nosotros, la sal, para ser diferentes. Por lo tanto, nuestro vocabulario no debe ser como el del resto del mundo. Debemos marcar la diferencia con nuestro vocabulario. A veces llegamos a una conversación y la persona dice, esto sí está malo. Y entonces usted viene y también dice, malo, esto está malísimo. Pero entonces si usted habla de esa manera, quiere decir que no ha experimentado en Dios, que en realidad no conoce a Dios todavía. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que es nuestro proveedor, tenemos un Dios que es nuestro sanador y tenemos un Dios que es nuestro estandarte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En uno de los salmos de David, él expresa, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y cuántos han creído en esa palabra? Sabemos que sin importar las circunstancias que acontezcan a nuestra vida, tenemos un Dios que nos proveerá, no nos dejará avergonzados y estará con nosotros en todo tiempo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, miren cómo nosotros marcamos la diferencia. Si nosotros decidimos ser sal, vamos a marcar la diferencia. Nuestra vida debe reflejar y transmitir esa diferencia. Que aunque nosotros no tengamos nada, sabemos que Dios es nuestro proveedor y nos proveerá. Amén. Que aunque la enfermedad toque la puerta, tenemos a un Dios que nos sanará. No se les olvide eso nunca. Que aunque nadie te quiera, tenemos a un Dios que nos ama. Amén. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama. Dios ha sido fiel y Dios ha sido misericordioso. Y así como un día escogió a los discípulos y les enseñó y cambió su vida, así también nos escogió a nosotros y también cambió nuestras vidas. Amén. Pero mira lo que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice. Y quiero decirte en esta mañana que Dios te puso en tu familia, Dios te puso en tu trabajo, Dios te puso en la escuela, en el colegio, Dios te puso en la universidad para dar sabor y preservar valores. Si actúas como todos, si mientes como todos, si hablas como todos, entonces la sal se desvaneció. Cuando dejamos que las cosas de este mundo entren a nuestro corazón, cuando nosotros comenzamos a dejar de lado todo el tiempo que debemos dedicarle a Dios, porque tenemos un trabajo y le comenzamos a dedicar más tiempo a ese trabajo,
entonces comenzamos a perder el sabor. No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres, dice la Biblia. Y les coloco un ejemplo. Imagínense que usted compra sal, pero resulta que usted compró la sal, pero la sal no sala. ¿Qué hace usted si la sal no sala? Esta sal no sala, la cambia, la bota, compra una que sí sale. Por lo tanto, si nosotros decidimos marcar la diferencia, si nosotros no lo decidimos hacer, entonces se perderá el sabor y perderemos nuestra función y no se cumplirán los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, y terminaremos como aquel vaso con agua limpia que se contaminó, y terminaremos como esa sal que no sala y que dejó de cumplir su función para lo cual fue hecha. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 5, verso 14. ¿Qué nos dice Mateo 5, verso 14? Dice: vosotros sois la luz ¿de qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice el Señor. Ahora, primero nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no compite con la oscuridad, porque al final la vencerá. Ser luz es vivir con propósito, sin miedo y mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así como un faro guía a los barcos en la noche, tú puedes ser esa persona que guía a otros con tu fe, con la palabra y con tu ejemplo. Por lo tanto, nosotros debemos ser ejemplo para esta sociedad. Amén. Cuando nosotros creímos en que tenemos un Dios poderoso y decidimos caminar con Dios, Él nos cambió. Y ese cambio nosotros debemos reflejarlo en nuestro estilo de vida. Cuando alguien nos ve y que no conoce a Dios, muchas veces dicen, tú eres cristiano. Es que se te nota, dice. Pero es Dios. Es porque nosotros decidimos marcar la diferencia y estamos reflejando a Dios en nuestro estilo de vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Fue una decisión que nosotros tomamos. Amén. Y Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, nosotros en donde quiera vayamos debemos ser los mismos, reflejar a Cristo. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la ciudad, en donde quiera estemos, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Porque cuando tú caminas en luz, ayudas a otro a no caer, ayudas a otro con tu sabiduría, le enseñas, le dices, mira, tú puedes vivir diferente, tú puedes cambiar. Le estás sembrando una esperanza, porque un día Dios sembró esa esperanza en ti. Y hoy tú estás transmitiéndole esa esperanza, estás haciendo luz para aquellos que están en la oscuridad. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y Jesús compara nuestra vida con una ciudad sobre un monte, sobre una montaña. Y desde lejos todos la ven. Si usted
mira aquella montaña, usted, aunque esté lejos, ve que allá está aquella montaña. O sea que nosotros somos visibles. Y así debe ser tu testimonio, visible, constante y claro, en cualquier lugar que estés. ¿Por qué? Porque no puedes esconder lo que Cristo ha hecho en ti. Porque se debe reflejar en ti todas aquellas maravillas que ha habido sobre nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, Dios nos llama a ser luz. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la luz? Alumbra. Las tinieblas se disipan cuando hay luz. ¿Y qué hace la sal? Da sabor y conserva y detiene la corrupción. Y esto fue lo que hizo Ezequías. En un reino corrompido fue sal. Y en un pueblo que había perdido el rumbo fue luz. No se dejó contaminar de lo que estaba viendo, o sino que decidió marcar la diferencia. Y vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1. Dice, reinado de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Entonces vemos en este pasaje de que Ezequías era hijo de Acaz. Pero ¿por qué lo menciona la Biblia que era hijo de Acaz? Investigando encontré que Acaz fue un rey, alguien que reinó sobre aquella tierra, pero no anduvo en los caminos de Dios, sino que hizo y deshizo y anduvo como él quiso. Fue alguien que cerró las puertas del templo, cerró la puerta de la adoración y entregó al pueblo a la idolatría. Dice la Biblia que anduvo como aquellos reyes, quemó incienso, adoró a otros dioses, pero Ezequías era su hijo y él decidió ser diferente. A pesar de que su padre no vivió de la mejor manera, él se caracteriza porque su forma de vivir fue diferente. Y fue un rey que gobernó y dicen que fue uno de los más justos de Israel. O sea, él marcó la diferencia. Él dijo, yo voy a adorar a Dios, no voy a vivir como vivió mi padre, voy a ser diferente. Y decidió en su corazón cambiar, reinar diferente. Y te quiero decir en esta mañana que tú no fuiste llamado para repetir los patrones de tu pasado. Aunque en tu familia tu padre fue alcohólico, en tu familia había muchos problemas, en tu familia hubieron muchas dificultades, muchas discordias, en tu familia hubo muchas dificultades de diferentes índoles, tú hoy puedes decidir marcar la diferencia y vivir diferente, así como decidió vivir diferente Ezequías. No importa cuántas situaciones difíciles
han acontecido en tu familia, porque por causa de Dios, Dios puede cambiar tu vida y tú puedes vivir diferente. Amén. Hoy tú puedes marcar la diferencia al decidir ser sal, al decidir ser luz, al no seguir el mismo camino, al no seguir los mismos patrones que nunca te han edificado, que nunca han edificado a tu familia, que nunca han edificado tu vida. Hoy tú puedes decidir ser diferente. ¿Sabes? Cuando tú decides servir a Dios, estás rompiendo esas cadenas generacionales de lo que venía aconteciendo en tu familia, del estilo de vida de tu familia. Tus decisiones impactarán a tus hijos, impactarán a tus nietos, impactarán a todos los que te rodean. Aquí hay testimonios y uno de los dos testimonios hay de los que he escuchado y son mujeres que Dios les dio la victoria, mujeres que un día decidieron cambiar, decidieron seguir a Cristo y sus hijos pasaban tomando, sus hijos pasaban bebiendo, sus hijos pasaban haciendo locuras, pero cuando ellas se entregaron su vida a Cristo, Dios comenzó a rescatar a sus hijos uno a uno y les cambió la vida y les cambió su corazón y les cambió su forma de vivir. Y muchos hoy son diferentes por causa de que sus madres decidieron vivir diferente y seguir a Cristo. Y eso también te puede pasar a ti. Tu vida puede cambiar, tu familia puede cambiar si decides marcar la diferencia y vivir conforme a los propósitos de Dios. En el verso 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. Entonces, miren lo que hizo este hombre. Comenzó a ver y dijo: esto no le agrada a Dios, esto voy a quitarlo. Esto no le agrada a Dios, esto vamos a quitarlo de aquí, vamos a removerlo y vamos a comenzar a trabajar para Dios. Vamos a comenzar a cambiar y vivir en el agrado de nuestro Dios. Vamos a comenzar a cambiar y a vivir rectamente delante de Dios. Y el marcar diferencia, el marcar la diferencia requiere de ti una acción. ¿Por qué? Porque tú puedes escuchar la palabra, pero si tú no la pones en práctica, no vas a cambiar. Si tú escuchas la palabra, pero no la pones en práctica en tu familia, en tu estilo de vida, no vas a cambiar. Pueden transcurrir los años que tú quieras, pero si tú no decides poner en práctica la palabra, no vas a cambiar. Entonces miren que este hombre, ¿qué hizo? Hubo una acción de su parte y comenzó a trabajar en pos de lo que Dios siempre había querido para su pueblo. Y comenzó a quitar todo lo que no era de agrado para Dios. Y se preocupó por la presencia de Dios. Y vemos que comenzó a haber resultado por causa de caminar rectamente delante de Dios. Y te quiero decir en esta mañana, es un consejo de parte de Dios. Si tú no quieres fracasar en la vida, debes dejarte guiar por Dios.
Esa es la única forma de que el ser humano no fracase en la vida y goce de los frutos del Espíritu, que es paz, gozo. Vas a tener tranquilidad. Todos esos problemas que acontecen en tu familia, esos problemas se irán, porque Dios va a estar en tu casa, porque Dios va a estar en tu familia. Decide cambiar y verás la gloria de Dios en tu vida. Mira lo que dice el verso 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Vamos a leer el verso 5. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había prescrito. Entonces miren dónde estuvo el éxito: en seguir a Dios, en caminar como Dios quería que caminara el pueblo, que caminara él. Por lo tanto, si tú en la vida quieres ser exitoso, mejor ser exitoso en Dios que ser exitoso en el mundo. Porque lo que nosotros construimos sin Dios, un día se puede venir abajo. Pero lo que nosotros construimos en Dios, eso durará. Un día, cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestra vida estaba edificada en la arena. Y lo que se edifica en la arena, con cualquier estruendo, con cualquier movimiento, se desmorona. Pero vino Cristo y ahora en Cristo nosotros construimos nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos sobre la roca. Porque en la roca no seremos derribados, porque en la roca está Cristo. Amén. Entonces, miren cuántos beneficios tenemos en Dios. Al final, todos estos beneficios y todas estas bendiciones que hubieron sobre Ezequías fue por decidir marcar la diferencia y agradar a Dios con su vida, porque decidió ser sal y luz. Y en esta mañana tú tienes en tus manos esa decisión. Tú tienes en tus manos el decidir ser sal y decidir ser luz. Tú en esta mañana tienes en tus manos la decisión de vivir diferente. Y durante el transcurrir de estos versículos que le leí, ustedes se pudieron dar cuenta cuál fue la diferencia, cuál es la diferencia entre decidir ser luz o simplemente seguir viviendo el estilo de vida que llevamos. El decidir ser sal y no solo cambiar nuestra vida, sino cambiar a otros. Créeme que en todo el tiempo que yo he estado en el Evangelio, desde el primer día que yo recibí a Cristo en mi corazón, desde ese día he sentido que no me ha faltado nada en mi vida, porque Dios fue cambiando todo de mí. Y hoy mi pensamiento, conforme a la forma de ver el mundo, es diferente. Hoy Dios me ha dado una familia. Hoy en mi casa era solo yo. Y hoy está mi hermana, que también entregó su vida a Cristo.
Hoy yo vivo tranquilo, vivo feliz, vivo contento, vivo en paz, y todos aquellos vacíos que habían en mi vida fueron llenados por Dios. Todas aquellas cosas que yo veía en mi familia antes de conocer a Cristo fueron cambiando. ¿Por qué? Porque Dios me cambió a mí, y de cierta manera mi forma de vivir se ha transmitido eso en mi casa y en mi familia, aunque todavía hay algunos en mi casa que no se han convertido. Yo sé que se convertirán, porque cada uno de nosotros puede decidir marcar la diferencia, y el marcar la diferencia, eso lo verán tus hijos, lo verán tu esposo, lo verá tu esposa, lo verán tus vecinos, y de cierta manera, aunque muchas veces nosotros no lo veamos, estamos con nuestro estilo de vida haciendo que otros comiencen a ver y aceptar de que en Dios sí podemos cambiar, de que en Dios sí podemos ser diferentes. Y eso era lo que te quería transmitir en esta mañana. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios.